empezar presentando a Petroautos? Sí, Petroautos es una empresa ya de 37 años en Panamá. Tenemos 9 sucursales, tenemos como 450 empleados y tenemos una fuerza de venta de aproximadamente 80 vendedores de autos. No estoy contando la parte de postventa. Petroautos es importador de la marca de autos Hyundai, pero también vende los autos y además da el servicio de postventa. Y recientemente fuimos adquiridos por la corporación Sojitz. Okay. Así que ahora somos una corporación internacional. Y cuéntame, ¿qué desafíos los llevaron a buscar y reemplazar su tecnología legacy con Creatio? Lo primero era crecer. Desde el punto de vista de tecnología, el CRM anterior que lo habíamos desarrollado nosotros, tomaba mucho tiempo mejorar cosas y lograr cosas porque era todo desarrollo interno. Esto nos hizo pensar que no tenemos que inventar la rueda, vamos entonces a ir hacia un producto. Evaluamos las opciones más comunes en el mercado. Estaban Salesforce, estaba HubSpot, habían otras. Otras eran específicas de la vertical de autos. Y al final, pues, cuando nos presentaste Creatio, vimos algo interesante. Vimos que además de ser una plataforma CRM, también era un BPM. Correcto. Y eso nos interesó mucho. ¿Y cómo impactó el no-code en su decisión? Bueno, inicialmente tomamos tu palabra de que era no-code. Pero cuando nos hicieron la demostración, pudimos ver cómo nos desarrollaban un flujo en vivo, cómo construyeron un proceso y vimos el resultado y nos pareció que justamente era algo como lo que estábamos buscando. Así que eso nos hizo todavía estar más agradados con la solución. Buenísimo. En el caso de ustedes integraron bastantes sistemas, ¿no? Que lleva al cliente desde lead, la pauta en el mercadeo digital al lead, todo hasta la venta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo esa integración de todas esas plataformas causó los resultados positivos que han visto. Bueno, nosotros en este momento tenemos integrado la página web, tenemos integrado el ERP parcialmente para la parte del inventario de productos, tenemos integración con el servicio de verificación de crédito y tenemos también integración con un sistema nuevo que entró en la colada durante el proceso, que era el de un sistema de cotizaciones, ¿no? Entonces decidimos, en vez de cotizar directamente desde Creatio, hacerlo con un sistema especializado. Y esto lo que ha dado como resultado es que el proceso es muy avanzado y es relativamente fácil para una persona que llega a la página web generarse su propia cotización y de ahí lo toma el vendedor y le da seguimiento. Cuéntame, Octavio, cómo todas las integraciones que lograron conectar con Creatio, que lleva al cliente desde la pauta al lead hasta la venta, les entregó a ustedes resultados y qué resultados están viendo con esa integración. Como nosotros hacemos mucha pauta digital, las pautas digitales te llevan a la landing page de nuestra página web, donde tú puedes autoservirte y solicitar una cotización. Todo eso está automatizado. La cotización que tú solicitas en la página web llega a Creatio, de Creatio pasa al sistema de cotizaciones y eso al final nos ha traído como resultado que tenemos unos de 35%, crecimos a 56% de conversión de leads a prospectos y a personas con interés. Eso nos hizo notar que teníamos en el pasado oportunidades que no estábamos explotando correctamente, ¿no? Y ahora apenas tú entras a la página web y te cotizas, vas a recibir inmediatamente en la página web un URL, pero además te va a llegar al correo electrónico y además te va a llegar por WhatsApp. Claro. Y ahí tú vas a ver tu cotización. Y lo bonito es que la cotización le alimenta información a Creatio, porque como es una página web, es una landing page, la persona a medida que está viendo la cotización, Creatio se está alimentando de estadísticas de tu nivel de interés. Bueno, y Creatio, siendo una plataforma agentic que tiene integrada ya toda la capacidad de inteligencia artificial, ¿cómo visualizas que lo planean usar en Petroautos para poder optimizar y automatizar procesos? De muchas formas. Para la gente de mercadeo es una herramienta de lenguaje natural para poder hacer extracción de datos, tanto de clientes como de prospectos, para poder mejorar las campañas. Sirve para explotar información, para obtener información, filtrar información. Para el vendedor puede servir para poder analizar las oportunidades que está trabajando durante el mes, o las que ya cerró, o las que perdió,
y de ahí sacar información para poder tomar acciones de ventas. Y para nosotros en el área de tecnología, pues es una herramienta poderosa para analizar información, generar flujos de trabajo, incorporarlo como agente adicional dentro de un flujo de decisiones. Así que un proceso que hoy día es muy tradicional, que tiene 3 posibilidades de opciones y de repente sale una cuarta, le podemos meter un AI a eso y decirle, esa no la tenías antes, ¿qué sugieres que se haga con esta oportunidad? Hay muchas oportunidades, la verdad es que la veo desde el área de mercadeo, el área de ventas, del área de análisis de información y desde el área de programación de flujo de trabajo. Buenísimo, bueno, muchas gracias Octavio por la oportunidad y por compartir con nosotros.